vamos a aprender a identificar puntos de reversales, puntos de reversiones en el mercado, aplicado principalmente para lo que hacemos en HFX, que es opciones binarias. ¿Cómo nosotros logramos identificar estos puntos de reversión? Voy a hacer un dibujo en una gráfica random aquí, cualquiera. Vamos a tomar esta gráfica y voy a hacer un dibujo porque esto nosotros lo sacamos del método Wyckoff. Voy a hacer un dibujo por acá. Vean que estoy trazando, voy a hacer como esto. Creo que ahí está suficiente. Entonces, en esto que yo acabo de dibujar, vamos a poner un par de líneas acá. El mercado siempre va a tener zonas donde acá va a haber acumulación. Como pueden ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Zonas de acumulación, como esta otra. Pero también en esta zona sucede algo. El precio viene, se consolida en esta zona, acumula en esta zona. ¿Para qué? Para tomar fuerza y hacer un nuevo impulso. En este caso podemos ver que el precio, digamos que viene bajando, luego hace un nuevo impulso y entra a otra zona. Estas líneas que yo tengo acá son líneas que ahorita ustedes las van a entender con indicadores, las cuales nos van a nosotros a enseñar algo. ¿Qué nos van a enseñar a nosotros? Zonas de sobreventa ahí vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que quede bien. Sobreventa y zonas de sobrecompra. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el precio ha llegado a una zona donde no es como una ley que yo les vaya a decir aquí, esto va a pasar sí o sí, siempre en el mismo momento y nunca va a fallar, es infalible, porque en el trading no existe nada de eso. Siempre tenemos las probabilidades de que el precio suba un poco más o el precio baje un poco más dependiendo de la dirección de la operación que usted esté ingresando. Pero en este caso en específico, nosotros vamos a entender, y lo que nos enseña este método, es de que cuando el precio llega a una zona de sobreventa, aquí nosotros vamos a poder encontrar reversiones. Va a tener vamos a encontrar reversales, lugares donde cuando la gráfica viene bajando, y vamos a hacer acá, ahorita lo podemos ver en las gráficas con un indicador en real que nos ayudan a medir esto, pero viene el precio y viene su estructura y viene haciendo altos y bajos más altos y llega a una zona acá donde ya está sobrevendido. De acá, ¿qué vamos a esperar? Una reversión. Puede ser que en estas mismas zonas que yo estoy poniendo ahorita acá, por ejemplo, aquí hubo una reversión, aquí estaba también sobrecomprado, sobrevendido, sobrecomprado, sobrevendido, sobrecomprado, pero hay momentos donde ya es muy clara la sobreventa, lo cual nos indica a nosotros una muy buena compra. Suele suceder lo mismo hacia el alza, el precio viene subiendo, hasta que llega un punto donde ya nosotros podemos entender que hemos llegado a una zona de reversa, una zona de reversión, donde el precio va a tender a ¿qué? A reaccionar en favor del movimiento que nosotros estamos esperando. Entonces, si encontramos una zona de sobrecompras, quiere decir que hay muchas compras y tiene que hacer una reversión. El mercado siempre hace impulsos y retrocesos, o sea, hace movimientos en favor de la tendencia y luego hace correcciones. Esas correcciones muchas veces nosotros las podemos encontrar en zonas de sobrecompra y sobreventa. Entonces la idea es que usted aprenda a identificar, conociendo las técnicas de muchos de los colegas que tenemos en HFX operando opciones binarias. Muchos de ellos utilizan este método de buscar zonas donde el precio esté o sobrevendido o sobrecomprado gracias a este método. Entonces, ¿qué indicadores nosotros podemos utilizar para identificar esto? Pues no es muy sencillo. Podemos utilizar muchos indicadores. Realmente, la gran mayoría
tendemos a utilizar indicadores como el RSI, que es el índice de fuerza relativa. Podemos utilizar el estocástico, que es uno de los indicadores también más famosos para esto. Y por ejemplo, hay uno que se usa mucho en estrategias de opciones binarias, que es el DMI Stochastic. Y son indicadores que ayudan a esto. Vamos a eliminar el MACD, que no tiene nada que ver. Y podemos ir a una gráfica. Esto, vean que lo podemos encontrar en cualquier temporalidad. Por ejemplo, vean que aquí, claro, las configuraciones van a depender también de las temporalidades. Por ejemplo, el RSI aquí yo lo tengo en 7, pero para una temporalidad como daily pudiésemos estar pensando en tenerlo en vez de 7, tal vez en un 14, etcétera, etcétera. Pero nosotros enseñamos todo esto en nuestras técnicas con los educadores. Vamos a dejarlo ahí para poder correr a temporalidades más bajas. Pero en este caso podemos identificar, vamos a poner aquí una línea para que ustedes vean cómo es que lo identificamos. Desde acá. Y vean que estoy trazando esta línea acá, en la gráfica y en los indicadores. Entonces yo puedo ver, ahora podemos quitarle la de la gráfica, que el precio aquí venía cayendo, pero resulta que el RSI justo acá está en la línea del 30% del RSI, lo cual esto que nos indica a nosotros que ha llegado a una zona de sobreventa. Si vemos el estocástico, y vamos, tal vez puedo agarrar solo este indicador, por ejemplo, como el RSI, vean, este es el cuadro que acabamos de llegar, en algunos momentos rompe, pero a veces llega apenas acá. Vean que, perdón, aquí lo tengo 80-20, el RSI, ha llegado acá. El RSI, si no me equivoco, normalmente está en 70-30 y el estocástico en 80-20. Entonces, vean, ahí podemos notar cómo rompió la zona. Y vean que esta línea, ¿cómo identifico yo la sobrecompra sobreventa? Cuando esta línea se sale como de la franja que ustedes pueden ver. Vean acá, evidentemente. Ahora, si me voy al estocástico, sucedió lo mismo. Este está en 80-20, como pueden ver ahí. Y vean que las líneas se salieron, como pasó aquí, como pasó aquí, como pasó acá, como pasó acá. Luego también tenemos, vean que ahorita no estoy explicando indicadores, para eso tenemos videos de indicadores. Simplemente quiero que aprendan cómo identificamos esas zonas. Vean que acá en este otro DMI Stochastic también sucedió exactamente lo mismo. Entonces yo puedo ver que en esta zona, puedo ver que cuando el precio llegó aquí abajo, evidentemente me indicó una reversión. O sea, yo aquí podría decir, hay una potencial reversa. O sea, en este momento la gráfica puede hacer. ¿Y qué pasa? Cuando llega aquí, se va inmediatamente. Yo no considero que sea 100% efectivo solamente medirse en esto, pero creo que es una herramienta que podemos utilizar junto con otras cosas técnicas. Por ejemplo, si ustedes ven acá, vean el mismo ejemplo para una venta. Acá tengo toda esta zona y si vamos aquí, vean acá, vean los indicadores sobre comprados. Entonces, ¿qué nos indican? Una potencial reversión. En este caso, en el dólar yen, vean cómo acumuló, que era el dibujo que hice, si no me equivoco, no sé en cuál gráfico fue que lo hice, pero bueno, uno de estos lo borré ya. El dibujo que les hice, podíamos identificar que fue el movimiento. Recuerden, viene el precio, viene de una zona acá, de donde está, ven aquí la curva, además lo puedo hacer encima para que ustedes puedan tenerlo más claro. Vean cómo les hice el dibujo aquel, vean, viene el precio, llega acá, entra a una nueva zona. Y estas zonas son de acumulación, y vean acá, acumuló, pero son zonas donde también el precio llega y son potenciales reversales. Esto podemos aplicarlo tanto para Forex en MetaTrader 4 como en opciones binarias. Ahora, esto lo tengo en una temporalidad daily. Muchos dicen en 5 minutos. En 5 minutos encontramos el mismo escenario. Vamos a buscar uno bien clarito, como este. Por ejemplo, hacemos el mismo ejemplo. Vamos a trazar aquí una línea y una línea. Ya podemos quitarla de la gráfica. Y aquí nos dimos cuenta que llegamos a ¿qué? Llegamos a una zona
donde el precio había caído. Si vamos al indicador, lo mismo, el RSI, lo mismo, el estocástico, vamos a hacernos para acá un poquito, y lo mismo el DMI. ¿Qué nos indicó esto a nosotros? Una potencial reversión en el mercado. Y lo hizo, claro, vean, aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó, y cuando hizo esto, un nuevo movimiento hasta encontrar una nueva zona donde el precio pueda encontrarse en una zona como esta. Por ejemplo, pueden ver acá, llegó el precio aquí, vean el RSI llegó apenas, el estocástico rompió, el DMI estocástico rompió también, y ¿qué hizo? Cayó. Entonces esto es un ejemplo para que ustedes logren identificar zonas de reversión, entendiendo el concepto que lo tomamos del método Wyckoff, pero también entendiendo cómo identificarla con indicadores. ¿Por qué me vino un minuto? Porque también sucede lo mismo en un minuto. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta zona, acá, vean el RSI, bien rompió, el estocástico también rompió, y el DMI estocástico también rompió. ¿Y qué pasó? Cuando hizo ese movimiento, el precio tuvo una reversión. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es de que no quiere decir que cuando ya esté arriba o abajo en los indicadores, quiere decir que inmediatamente va a caer. Ahí es donde viene la educación de lo que nosotros hacemos aquí en HFX para que podamos complementar este método con los indicadores que estamos enseñándolo y junto con toda la información que tenemos poder encontrar un muy buen punto, sobre todo en opciones binarias que tenemos una expiración definida por tiempo. Cuando nosotros hacemos esto en Forex, pues pudiese decirlo en MetaTrader 4, operaciones para MetaTrader 4, puede ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque no estamos amarrados a tiempos. Entonces, cuando encontramos estas zonas de reversiones, simplemente lo que hacemos es enfocarnos en que se cumpla el movimiento, tener un buen objetivo y listo. Pero en opciones binarias, este concepto ya incluido con técnicas que educadores de HFX tenemos, donde tal vez usan las bandas de Bollinger o el Fibonacci o soportes y resistencias o patrones de velas, etcétera, ayudan a enriquecer para saber tomar un excelente punto de entrada. Pero este video fue enfocado en identificando puntos de reversión. Pura vida y muchas gracias.